Bienvenidos a From the Riverside. En nuestro episodio de hoy vamos a conversar sobre corrientes anexionistas. Desde esta orilla, la orilla donde la historia se mira sin miedo y donde la ciudadanía exige claridad. Hoy abrimos un capítulo imprescindible para entender el presente y el futuro de Cuba. Un capítulo que toca la raíz de nuestras discusiones políticas. ¿Qué proyecto de nación ha buscado Cuba a lo largo de su historia? ¿Independencia plena? ¿Un Estado libre asociado? ¿O la vieja tentación anexionista que ha aparecido en distintos momentos como respuesta al desgaste, al autoritarismo y a la desesperanza? Hoy nos acompañan dos voces fundamentales para iluminar este debate. El señor Francisco Chaviano, expreso político de la Primavera Negra, defensor incansable de los derechos humanos y testigo directo del costo que ha tenido la libertad en Cuba. Su mirada ética y su experiencia de resistencia nos permiten entender cómo estas corrientes políticas impactan la vida real de los ciudadanos. Y junto a él, Ángel Cristóbal, filólogo, periodista, escritor e investigador de la historia de Cuba, un estudioso que ha seguido el hilo profundo de nuestras ideas políticas, desde los proyectos independentistas del siglo XIX hasta las propuestas de anexión y los modelos de asociación que han marcado la discusión contemporánea. From the Riverside es un programa producido por South Press TV que se transmite los sábados a partir de las 9 de la mañana y los domingos a las 10 de la noche por Radio Centro Miami, gracias a Hugo Enríquez y Eduardo Vega, porque la buena radio regresó. Comencemos. Hoy en From the Riverside vamos a mirar estas corrientes sin consignas y sin miedo. Vamos a preguntarnos qué significan realmente para la gente, para la soberanía, para la justicia y para el futuro de una Cuba que sigue buscando su lugar en el mundo. Porque entender estas rutas, la independencia, la anexión, el Estado libre asociado o la integración plena, no es un ejercicio académico, es comprender las opciones reales que podrían definir el destino de millones de cubanos dentro y fuera de la isla. Desde esta orilla, desde From the Riverside, abrimos el cauce para una conversación necesaria, profunda y urgente. Y empezamos con nuestro amigo, el señor Chaviano. Bienvenido, Francisco Chaviano. Bienvenido, Francisco, a nuestro programa una vez más. Como siempre te tenemos, ya eres, siempre vas a estar en el programa que, por cierto, usted le puso el nombre por la rueda de la historia, porque siempre vamos a estar hablando de estos temas tan importantes para todos los cubanos, los que están en el exilio aquí, como los que están en otros países, y van a ser programas históricos muy interesantes. Mire, Francisco, usted vivió en carne propia la represión del Estado cubano. ¿Usted quería decir algo? Disculpe. Que para mí es un gusto estar aquí con ustedes. Oh, gracias, Chaviano, gracias. Usted forma parte del equipo. Bueno, Francisco, usted vivió en carne propia la represión del Estado cubano. ¿Cómo se conectan esas experiencias con las corrientes políticas que hoy resurgen como independencia, anexión o Estado libre asociado como posibles rutas para cambios en Cuba? ¿Qué me puede decir desde su perspectiva cómo afectan estas propuestas a la vida real del ciudadano cubano, especialmente a quienes han sufrido prisión política, como es su caso, vigilancia o persecución? Adelante. Bueno, el sistema comunista cubano ha llegado a su fin, aunque ellos no quieren aceptarlo. Todo indica que la libertad de Cuba está cerca, en las manos de Donald Trump y Mario Rubio. Muchos cubanos los apremian y algunos llegan a chantajearlos con el voto de castigo. Además, quieren establecer el cómo se harán las cosas y luego que nos entreguen el pavo deshuesado y listo para comer. ¿Tenemos derecho a tanto?
cuando la gesta mambisa de 1895 había perdido sus más destacados jefes, entre otros a José Martí y los Maceos. El presidente William Clinton, el presidente William McKinley dijo que quería obtener la independencia de Cuba para entregarla a los cubanos que ya la habían ganado el derecho de gobernarse. Pero la situación era demasiado grave. La industria estaba en ruina, los campos desolados, las ciudades sobrepobladas por la reconcentración de Valeriano Weyler, que apareado trajo insalubridad, enfermedades y numerosos problemas sociales. Esto hizo que los Estados Unidos instalaran un gobierno provisional que duró 4 años, durante los cuales ellos realizaron un trabajo formidable, poniendo al día a la nación en salud, educación, agricultura, seguridad e industria. Y entonces le entregaron a los cubanos el gobierno. Hoy la situación se repite. Cuba está más devastada que cuando terminó la guerra del 95 por obra del comunismo de los Castro, aunque ellos culpan al bloqueo, otra obra fruto de su maldad para responsabilizar a otros de su fracaso. En fin, estamos necesitando que los norteamericanos nos vuelvan a ayudar igual que hicieron en 1898. Siendo así que la solución de nuestro problema no está en nuestras manos como debiera ser, sino en las del vecino, como antaño. Entonces nuestros derechos quedan menguados y sujetos a la buena voluntad de Estados Unidos. A los cubanos nos queda poco que hacer, como sería decir qué tipo de soberanía nos es posible adoptar, teniendo en cuenta que partimos de una tiranía comunista cuyo soberano es la familia Castro y sus generales colaboradores más cercanos. Entonces, que son los que ostentan, en fin de cuentas, el poder. Entonces, la elección se queda entre, al igual que en 1898, es si independencia o anexión. Ahora bien, ¿qué pasa? En el 98 los mambises estaban luchando desde hacía muchos años por independizarse de España. Por tanto, aquello estaba decidido de antemano. Pero ahora son otros problemas. Primero, los tiempos han cambiado. Cuba tiene una posición geopolítica que es de interés no solo para grandes potencias, sino también los enemigos que por razones religiosas y otras son enemigos de Estados Unidos. Y todos esos países enviarán a su gente a ver cómo nos pueden penetrar y con ellos las posibilidades de que nos vuelvan a sembrar un Castro que nos convierta en un rebaño de bueyes mansos. Por otro lado, está el costo de las reparaciones que se precisan para devolver la isla al lugar histórico. Son miles de millones de dólares. ¿Acaso, a cambio de qué Estados Unidos asumiría ese gasto? Queda entonces la anexión, que tiene dos modalidades, la del Estado Libre Asociado y la del Estado Pleno de la Unión, que es con la que yo estaría
De acuerdo. Más de acuerdo. Entonces, Chaviano, vamos a entrar Ahora, déjame presentarte. Ahora tenemos a mi colega en la vida y mi colega también como periodista que somos. déjame presentarte porque no me dejaste presentarte. Tenemos con nosotros a Ángel Cristóbal y él nos va a explicar un poquito esto que acaba de decir nuestro amigo Chaviano sobre el Estado Libre Asociado. Y la pregunta mía es, Ángel, desde el estado, por favor, sube un poquito el teleprompter. Los orígenes del anexionismo. Quiero que me cuentes y que le cuente a todos los oyentes, escucha, ese estado, Gracias por la presentación. No, y la perspectiva histórica, porque Chaviano me lo comentó, la perspectiva histórica que tiene el Estado Libre. Chaviano, aquí hay una gran pregunta que me la va a responder después que yo que hagamos este breve análisis de los orígenes del anexionismo en Cuba, ¿no? Sí. Y la pregunta sería la siguiente, que de cuáles todas estas posibilidades de cambio en Cuba sería la idónea, ¿verdad? La idónea, exactamente. Y ese es el propósito de este programa, que lleguemos a un análisis al respecto. Vamos a ver primero entonces a qué época se remonta el anexionismo, porque eso no es nada nuevo en Cuba, incluso en el hemisferio norte. Los orígenes del anexionismo se remontan a 1760, imagínate. Era un modelo que atraía mucho al entonces en crecimiento de modelo estadounidense, porque desde finales del siglo XVIII figuras de los Estados Unidos, los llamados padres fundadores, ¿verdad? Los que incluso redactaron la Constitución, que por cierto estamos celebrando este año todo un jubileo por los 250 años de la independencia de los Estados Unidos. Ellos consideraban a Cuba, fíjate esto, como pieza estratégica para su expansión. Benjamin Franklin, John Adams y Thomas Jefferson, que fueron los principales en la redacción de la Carta Constituyente, expresaron abiertamente que la anexión de Cuba sería indispensable para la seguridad de la continuidad de la Unión. Bueno, Chaviano se nos fue. ¿Qué pasó con Chaviano? Mira, se puso negra la pantalla, y bueno, sin audio, sin nada. No sé qué pasó. Bueno, está lloviendo mucho para la zona de Homestead. Sí. Ha habido tormentas y entonces bueno, rayos y centellas. Pues tenemos que seguir nosotros. De todas formas, déjame decirte que te tocaba a ti hablar, porque ya Chaviano había terminado. Lo que pasa es que al final tenía una pregunta para ambos. Iba a ser un debate cruzado, pero al final, como él no está, pues bueno, la pregunta te la hago a ti, así que no tendrás debate cruzado, no sé qué te encuentres. Háblame un poquito de las tensiones entre los hacendados criollos y las autoridades coloniales españolas. Sí, el anexionismo siempre tuvo un caldo de cultivo, como se dice, en las tensiones que había entre hacendados criollos, autoridades coloniales españolas, y el temor a una abolición de la esclavitud sin indemnización. Y esto creó un ambiente favorable para considerar la anexión a un país esclavista, en ese entonces los Estados Unidos, que era próspero y estaba en expansión. Es decir, que si en estos años anteriores a 1845 no había un consenso generalizado en Cuba hacia la independencia, era porque la mayoría de los hacendados, que eran todos esclavistas, pues temían a que se produjera una abolición de la esclavitud con una guerra insurreccional. Y perdieran no solamente sus negocios, sino que no fueran indemnizados. Recordemos que en la guerra de 1868
fue Carlos Manuel de Céspedes, el primer hacendado que le dio la libertad a sus esclavos. A sus esclavos, en el ingenio sí, de Majagua, ¿ves? Es decir, Sí. porque él sí creía en la independencia de Cuba y por eso se le considera el padre de la patria, padre de la patria. según en la historia Y cubana. fíjate, yo también he escuchado que el reformismo criollo fracasó cuando España negó a los cubanos la representación en las cortes. Creo que fue como en el año 1800 y algo. Y a partir de 1845, precisamente, el anexionismo desplazó al reformismo y al abolicionismo como corrientes dominantes entre sectores. ¿De dónde? De la élite, pues, sí, de la gente de dinero. Ahora fíjate, cuéntame sobre el movimiento anexionista cuando ya se empezó a organizar en el 1849 hasta el 1856, ¿cómo ocurrió este movimiento? Sí, ¿Qué pasó? bueno, aquí entra a jugar parte de la historia cubana de un venezolano, nada menos que Narciso López. Narciso López, el creador de la bandera cubana y también el creador del diseño del escudo de Cuba. Eso poco se dice en la historia, casi se menciona así como que para salir del paso, porque realmente si hay una figura que ha sido postergada por la historia, por los historiadores cubanos, vamos a decir, ha sido la figura de Narciso López. Narciso López es un venezolano que había luchado dentro del ejército español contra las huestes independentistas que lideraban en esa época, eran, bueno, los que trajeron la independencia de Venezuela, en fin de cuentas. Y Narciso López después fue incluso gobernador en la ciudad de Trinidad, allá en Cuba. ¿Verdad que de eso no se habla? De eso no se habla exactamente. Durante bastante tiempo él fue el gobernador de Trinidad. Después se regresó otra vez a los Estados Unidos y preparó una expedición que desembarcó en la ciudad de Cárdenas. Por eso a Cárdenas le dicen la ciudad bandera, porque fue en esa ciudad de Cárdenas, que está muy pegadito a la playa de Varadero, que todos conocemos, todo cubano que no conoce Varadero. Pues ahí fue donde ondeó por primera vez la bandera de Calixto García, que después se convirtió en la bandera cubana. La bandera cubana. Sufrió algunos cambios de diseño, pero en esencia esa es la bandera que trajo Narciso López y la ondeó por primera vez en Cárdenas. Bueno, como premio, entre comillas, Narciso López fue apresado y murió a garrote vil, una muerte horrible que utilizaban en esa época, lo utilizaban los españoles en medio de una plaza, participaba la gente para mirarle ese horrible espectáculo de una persona morir ahogado en garrotes. Bueno, cosas de la época. Sí. En fin de cuentas, el movimiento anexionista cubano también se le llamó, yo digo un poco muy despectivamente, como movimiento filibustero, porque en realidad ellos no eran piratas ni corsarios, ni mucho menos filibusteros. Y fue, como dije anteriormente, primeramente liderado por Narciso López, con apoyo, lógicamente, de sectores estadounidenses y figuras cubanas como Isidoro Armenteros y Joaquín de Agüero. El objetivo de ese primer movimiento de anexionismo era expulsar a España, declarar la independencia y preparar la anexión de Cuba a los Estados Unidos. Estamos hablando del año... Imagínate, en el 1856. Pero bueno, ese objetivo no llegó a nada porque... No llegó a nada. Pero también hubo varias conspiraciones y alzamientos. Estuvo la conspiración de la mina de la Rosa cubana y la conspiración en Trinidad en 1851. El alzamiento de Joaquín de Agüero en Camagüey, y todas eran reprimidas por España. Sí, esta fue una época de muchos alzamientos que caracterizaron esta parte de la historia cubana de mediados del siglo XIX. Recordemos también está la famosa la conspiración de los soles y rayos de Bolívar, que era más bien toda la influencia que había llegado de la independencia de Venezuela
pues entonces llegó ese movimiento, llegó Sí. a Cuba, y se pensó que en ese momento Cuba iba a ser partícipe también, pero realmente no hubo un gran interés por parte de los criollos cubanos, y realmente fueron eliminadas las Fueron personas eliminadas, sí, sí. como aquella famosa conspiración de la escalera, donde todas las personas fueron arrestadas y también murieron o fusiladas o en garrote vil. López organizó 4 expediciones militares. En la tercera fue cuando tomó Cárdenas y ondeó por primera vez la bandera, que luego sería la bandera nacional de Cuba. En la cuarta, 1851, fíjense que él fue 4 veces a liberar a Cuba. En la cuarta fue capturado y ejecutado, como narramos anteriormente. Ahora, la base social de los grandes hacendados azucareros apoyaban la anexión. Y de eso tampoco se habla mucho, pues, porque la anexión garantizaba la continuidad de la esclavitud y ofrecía ventajas a los comerciales. O sea, debe ser a los comerciantes. Prometía estabilidad económica bajo un país en expansión. Y aquí llegamos entonces a una segunda parte, el anexianismo en la guerra de independencia, es decir, entre 1868 y 1898, los 10 años, que se conoce como la guerra de los 10 años. Aunque la corriente independentista se volvió dominante, el anexionismo no desapareció. Estados Unidos intentó comprar la isla de Cuba en varias ocasiones. Eso le llamaban ellos la política de la fruta madura, que creó John Quincy Adams. Durante la guerra de los 10 años, Estados Unidos no reconoció la beligerancia cubana, lo que favoreció sus intereses estratégicos. Por ejemplo, la intervención estadounidense en 1898 culminó con la ocupación militar y el fin del dominio español. Y esto nos conduce a una cuarta parte, o un cuarto nivel del anexionismo, que fue durante la República. Es decir, entre 1902 y 1959. Lo que llaman primeramente el platismo, como es sabido, quienes han estudiado la historia cubana, se sabe que en 1898 intervienen los Estados Unidos debido a la explosión del acorazado Maine en la bahía de La Habana, que ocasionó la muerte de más de una centena de marinos y un equipo de pelota también que estaba ahí, que venía a hacer un partido en Cuba, en La Habana, pues. Y entonces eso les sirvió a ellos como excusa, ¿no? para entrar en la guerra. Y finalmente, bueno, hundieron parte de la Armada española, que estaba demasiado atrasada con respecto a la Armada de los Estados Unidos. Y entonces, bueno, la hundieron completamente ahí en la bahía de Santiago de Cuba. Y en 1901, ya estando ya Cuba intervenida por los Estados Unidos, se institucionalizó una forma de tutelaje estadounidense sobre Cuba, fíjate tú, en esa época, en el cual se planteaba derecho de intervención, control sobre sus relaciones exteriores, la base naval en Guantánamo, y también una base naval también que en Mariel. Aunque no era anexión formal, sí representaba una dependencia neocolonial, según numerosos historiadores. Esto condujo durante la República a un debate político, porque el anexionismo sobrevivió como corriente minoritaria, asociada a sectores conservadores que veían en Estados Unidos un garante de estabilidad y de modernización. Pero ya realmente era una corriente minoritaria. Ahora vámonos al anexionismo en el siglo XX y siglo XXI. Casi nadie piensa que en el siglo XX pudiese haber existido una corriente anexionista. Pero ciertamente
durante la Guerra Fría y ya en pleno auge ya el castrismo, el 59 del castrismo. La llamada Revolución Cubana en 1959 eliminó cualquier expresión organizada del anexionismo dentro de Cuba. Es decir, si esa gente se decidió a eliminar los vestigios que quedaban, era porque algo quedaba. ¿Ven? Sin embargo, en el exilio, especialmente en la ciudad de Miami, acá en la Florida, surgieron grupos que defendían la anexión como vía para democratizar la isla. Yo también pienso que la anexión es importante, o sea, yo soy de los que piensan así. Y así llegamos al siglo XXI, que era lo que queríamos analizar con Francisco Chaviano, pero bueno, se interrumpió. La transmisión y hemos tenido que resumir nosotros la parte que le correspondía a Chaviano. Y en el siglo XXI, en el contexto contemporáneo, el anexionismo reaparece como corriente ideológica en redes sociales, una retórica geopolítica desde sectores estadounidenses y una expresión de frustración social dentro de Cuba ante la crisis económica. Incluso presidentes estadounidenses han difundido ideas simbólicas de anexión en redes, aunque sin base política real. Sí, entonces sería bueno que hiciéramos una síntesis, un cierre final, porque es bueno que se sepa que esto no es algo nuevo, no es algo que está aconteciendo ahorita. Las corrientes anexionistas en Cuba han pasado fundamentalmente por tres fases. La primera, ya dijimos, siglo XIX. Había atracción por el modelo estadounidense, hacendados temerosos de abolición y conspiraciones y expediciones. La segunda fase, 1902-1959. Dependencia neocolonial bajo la enmienda Plata. Anexionismo como corriente minoritaria. Y entre 1959 y 2026, supresión interna bajo el castrismo, reaparición en el exilio y en debates contemporáneos. También es un uso simbólico en discursos geopolíticos de Estados Unidos, de aquí de la nación. De nuestra nación, ahorita. Así. Entonces, bueno, me da mucha pena que no tenemos a nuestro querido amigo Chaviano, pero para cerrar vamos a decir que con esta conversación From the Riverside cumple una vez más con su compromiso de abrir espacios donde la historia, la ciudadanía y la verdad puedan dialogar sin miedo y sin consignas. Agradecemos profundamente la participación de Francisco Chaviano y de Ángel Cristóbal, cuyas voces y conocimientos iluminan debates que siguen siendo esenciales para comprender el presente y el futuro de Cuba. También a nuestra audiencia, gracias por acompañarnos desde esta orilla donde la reflexión es un acto de responsabilidad y la información es un derecho. Así que nos reencontraremos en la próxima edición con la misma convicción, mirar de frente los temas que importan y sostener conversaciones que fortalezcan la conciencia ciudadana. Esto fue From the Riverside.